Bienvenida a Proyecto Capital FM. Este capítulo vamos a hablar de Economía con Pipe, Felipe, quien va a estar acompañándonos, y con Namar, quien es el co-host de este podcast, y con Ignacio Quesada, quien les habla, quien se dedica un poco más a lo que es la inversión, y por tanto, en esta ocasión, el experto va a ser Pipe, quien nos va a hablar de economía, y por eso queremos partir que te presentes, que nos cuentes cómo surgió Economía con Pipe, y ahí ya vamos a ir desarrollando lo que es el podcast. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que lo escuchen. A todos los que nos escucharán en este podcast, saludarlos a ustedes, Ignacio y Namar, agradecido por la invitación. Bueno, yo soy Felipe de la Fuente, soy fundador de la página de economía de Instagram, Economía con Pipe, y además estoy egresado de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián. Genial. ¿Y cómo parte esto de la economía? O sea, como de tu carrera que no se relaciona a la economía a comenzar un proyecto netamente de economía. ¿Cómo surge esto? Si hacemos la descripción informal de todo esto, partió en 2019, con el producto del estallido social, más o menos, cuando empezaron todos estos debates un poco más serios de economía, un poco más candentes también, sobre los problemas de las desigualdades, sobre el problema del costo de vida, el tema de las pensiones, el tema de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me empecé a interiorizar más en lo que es economía. Después, en 2021, empecé con una serie de preguntas a mis cercanos, qué les parecería hacer algo similar a lo que está haciendo hoy día Economía con Pipe, en un formulario Google, así como es muy sencillo. Y después, ya en agosto, septiembre de 2000, en julio empieza la idea ya formal de Economía con Pipe, y en septiembre lanzamos, septiembre de 2021. Y así a medida que he ido evolucionando con temas de contingencia, con temas de algunas definiciones, principalmente contingencia nacional, y después, más en 2022, empecé con lo que es tema de contingencia internacional también. Y Genial. además el tema constitucional. O sea, Ya, igual te metes en temas difíciles. sí, harta La verdad es política que sí, entre medio también. sí, de todas maneras, porque al final todo lo que es debate económico deriva en un debate político para implementar ciertas medidas. Entonces, sí o sí, uno tiene que ser parte ahí del debate. Y respondiendo sobre qué tiene que ver esto con lo que estudié. Bueno, si uno lo ve a primera vista, no tiene mucho sentido haber estudiado una carrera ambiental estar metido en economía, pero yo lo veo también desde el lado de las políticas públicas, en que yo puedo hacer el aporte económico para hacer digamos, políticas públicas ambientales que mejoren también lo que es calidad de vida, costo de vida, cambio en temas tributarios, por ejemplo, cambio de regla en general. Entonces, ahí uno se puede meter más en lo que es debate económico para aportar en política ambiental, básicamente. Y ojo que igual lo ambiental siempre es un tema, porque hay Sí. harta normativa, sobre todo ahora, como en esta última década. Por ejemplo, a las grandes empresas se les exigen ciertos estándares ambientales que afectan en su producción y que van a afectar en sus utilidades eventual, o sea, obviamente, si es que no puedan acatar esas normativas nuevas. Entonces, tú dices, ¿qué tiene que ver? Igual tiene harto que ver con la economía, o sea, a las grandes empresas, yo creo que el tema ambiental es como una gran, no sé si la palabra es debilidad, pero sí es como una piedra de tope si es que solo están pensando en maximizar las utilidades. O sea, ¿cómo podemos meterle más tecnología de repente a nuestra producción? No sé, por ejemplo, el cobre, ¿cómo lo podemos hacer, entre comillas, más ecológico para mantener la producción y no dañar tanto el medio ambiente? Como lo que pasa ahora con Codelco, por ejemplo. Bueno, ahora igual Claro, exactamente. en los temas como empresariales, el tema de el ESG está súper como de moda. Entonces, las grandes empresas ahora se están preocupando bastante. Antes como
el paradigma era maximizar las utilidades para los accionistas y ya eso ha ido cambiando como para que también las utilidades vaya a todos los stakeholders que son involucra empleados, proveedores, comunidad. Y dentro de eso están los temas ambientales y ahí ya volvemos a lo económico también. Claro, la famosa responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible que forma como aporta la misma empresa en el ámbito económico. Claro. ¿Te Y parece bueno, si me voy a partimos con la... agarrar de... Oh, disculpa, dale No, tú. no, sí, sigue nada más. No, lo que me iba a agarrar de justo el tema ambiental y lo que mencionaste del estallido social como para introducir las preguntas, porque el tema de hoy es inflación. Veníamos a hablar sobre, tenemos Ujú. preguntas acerca de la inflación. Y durante estos 3 últimos años, entre la pandemia, estallido social primero, pandemia, como que el mundo literalmente explotó y todas las economías están como, digamos, inestables. Estados Unidos también tiene una inflación, Chile también está con una alta inflación, pero está como, se espera que el próximo año la puedan regular. Eso es al menos lo que yo leí. Están esperando llegar al famoso 3% que tanto se espera. Y en base a eso, el Banco Central ha implementado un montón de medidas para intentar paliar la inflación. Pero partamos como de la base. En el fondo, para gente común y corriente, todo el mundo sabe que hay inflación en Chile, que los precios están súper altos, que todo ha aumentado. Estaba viendo que el huevo aumentó como un 40%, cosa que se nota mucho. El pan también. Pero partamos de la base. ¿Cómo definirías tú la inflación y cuáles son los factores que, al menos a nivel nacional, explican la situación económica de Chile hoy en día en términos de inflación? Ujú. Súper. Bueno, ahí a partir como la definición, ahí podríamos dar dos definiciones de inflación. La primera tiene que ver con el aumento propiamente tal de la masa monetaria, que es básicamente la inyección de plata en la economía real. Y la otra definición es el aumento generalizado de los precios en la economía y de ciertos bienes y servicios. Entonces, yéndome más a lo segundo, básicamente tomamos la inflación, que en este caso es representada por el famoso IPC, que es el índice del precio del consumidor del Instituto Nacional de Estadística. Lo que hemos visto en los últimos 3 años, claro, considerando el estallido social, que estuvimos en meta de 3%, tuvimos también en meta de 3% en 2020, a pesar de la pandemia, cuando lo que debió haber ocurrido cuando se cerró la economía en marzo de 2020, era una deflación, que es el efecto contrario, que es disminuyen los precios a nivel general de los bienes y servicios de una economía. A- Considerando también, o sea, que es acompañado, perdón, de una recesión económica, básicamente. Por lo general, las deflaciones en el mundo vienen acompañadas de una recesión, sí o sí. Rara vez va a venir acompañado de alto empleo o de un crecimiento económico robusto. Eso por lo general no es así. Entonces, a pesar de la recesión fuerte que tuvimos en 2020, que caímos casi un 6%, y tuvimos una inflación del 3%. Y eso fue principalmente a medidas de apoyo económico que hizo el gobierno, a la reducción de tasas que hizo el Banco Central en Chile y en el mundo también fue lo mismo, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo en lo que es la Unión Europea y otros países que están fuera de ciertos grupos, como lo mencionado en el caso de la Unión Europea, que redujeron sus tasas para incentivar de alguna forma la economía que ya estaba cerrada, que estaba perdiendo empleo, que estaba perdiendo potencial de crecimiento. Entonces, se genera esta situación para, además, que la recesión sea menos fuerte, para aliviar la recesión, básicamente. Después tenemos el caso chileno, además de esos apoyos del gobierno, que fueron focalizados en el caso de la empresa y en el caso de las familias, tuvimos los retiros del 10%. En 2020 tuvimos dos retiros aprobados
en la segunda mitad de ese año. Después, en 2021, tenemos parte de las consecuencias de esa política expansiva que hizo tanto el Banco Central chileno como el gobierno chileno. Entonces, además de eso, también tuvimos los dos retiros de aprobado en 2020, que son los retiros que hicieron todas las personas de los fondos de pensiones. Y además tuvimos un tercer retiro que se aprobó en 2021. Y con eso ya fue la quinta de la torta, porque ¿qué significa eso? Solo con tres retiros inyectamos a la economía real, a lo que básicamente consumo, más de 50.000 millones de dólares, que eso equivale a más de la mitad del presupuesto de la nación. Y si sumamos el total de los apoyos que hizo el gobierno, tanto a nivel de apoyos a empresas como apoyos a las familias, sobre todo en lo que es apoyo a las familias, hacemos la suma y tenemos 80.000 millones de dólares. Es decir, inyectamos a la economía real todo el presupuesto de la nación en casi 2 años. ¿Y eso en qué te deriva? En que tengas primero, perdón, una inflación galopante. 2022 fue la mejor prueba, porque 2021 fue una inflación de 7,2 en Chile, que es similar a lo que tuvimos en 2007-2008 a raíz de la crisis subprime, la famosa crisis de la hipoteca para quienes no sepan. Pero en 2022 tuvimos una inflación de 12,8%. Eso significa un alza a nivel general y promedio de 12,8% en todos los bienes y servicios. Y digo promedio porque el IPC es un promedio entre aquellos bienes y servicios que suben de precio a lo largo de los meses o que van bajando. Entonces, 2022 fue la mayor muestra de, de todo lo que nos despilfarramos en cuanto a inflación en Chile. Y eso sumado, por si fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania, que aquí ya no solo es el factor monetario que se le llama, que es por lo general el factor predominante de la inflación, sumamos el factor no monetario o el factor externo. ¿Qué quiere decir? Que puede derivar de shocks externos como la guerra entre Rusia y Ucrania, factores climáticos y un sinfín de otros factores como que básicamente son distorsiones a la producción. Sería como la inflación por causa de oferta, si nos vamos más a lo técnico. Entonces, por si fuera poco, tuvimos ese choque externo que significó importar menos bienes desde Europa principalmente, porque nuevamente se congelaron las cadenas de logística, que básicamente el transporte y lo que es comercio exterior de Europa al resto del mundo. Y eso significa que vamos a tener más inflación porque tenemos menos disponibilidad de bienes para una demanda o consumo constante, básicamente. Entonces, dicho eso, ya yo creo que va a ser el siguiente tema, viene el tema de las tasas de interés, que sería el rol que juegan los bancos centrales a nivel mundial, quizá un poco con la salvedad de China y Japón, que son casos particulares, pero no voy a hablar de eso, pero por lo menos lo que es el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central de Chile empezaron a aplicar alzas, principalmente desde 2021, en sus tasas de interés. Pipe, Entonces eso podría ser y como un poco el resumen, un largo resumen de lo que es inflación y el contexto también nacional e internacional. Pipe, entonces como viéndolo desde todo lo que, y un poco como para bajarlo, cuando explicas todas las causas de lo que hace que se eleven estos precios, si uno lo ve como desde la oferta y la demanda, tuvimos una presión al alza de precios desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. Y Exacto, eso sí, hizo que la economía básicamente un poco como que se sobrecalentara y llegara a lo que está hoy en día. exactamente, porque tenemos una capacidad de producción, digamos, mediana, y lo que pasó fue que con todos estos shocks, considerando primero los factores internos, que fueron el tema de la baja de tasa de interés, los retiros de los fondos de pensiones, los apoyos del gobierno, que toda esa plata fuera a consumo principalmente, hubo pago de deudas, por supuesto, pero principalmente
gran parte de esa plata fue a consumo. ¿Y eso qué implica? Que para una capacidad productiva más o menos constante que venía abriéndose lentamente con los problemas de la pandemia, ocurre lo que dices tú, que se sobrecalienta la economía y empieza la presión inflacionaria al alza. Y después eso nos obliga a llegar a las tasas de interés, que es como el mecanismo que tienen los bancos centrales para tratar de arreglar lo que se rompió, por así decirlo. Claro, exactamente. Y es complicado porque a veces, si nos vamos con el tema de la manipulación, voy a usar el término, el peor término posible, pero la manipulación de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, o vamos a decirle ajuste para que suene más preciso. El ajuste de las tasas de interés por parte de los bancos centrales permite dos cosas. Una es contraria a la otra. La primera es reactivar la economía o mantenerla en constante crecimiento. O por otro lado, tienes un ajuste de tasa que va a la contracción económica. En Claro, el caso de la pandemia, tuvimos el efecto de la expansión a través de de menores tasas de interés, y eso implica mayor circulación de crédito, más plata. Y ahora estamos con una política de tasa de interés más contractiva, o sea, tasas más altas. Entonces, eso significa menos créditos en la economía, menos plata. Estamos viéndolo muy en simple. Igual esa manipulación, el peor término como dijiste tú, pero bueno, ese ajuste también de que el año pasado fue bajar la tasa y ahora la están subiendo, también yo me pregunto, Ujú. como ¿no genera como un efecto nocivo en la población? Como que bajen tanto la tasa y ahora está mucho más caro, porque al final la tasa, como yo lo entiendo, es que si suben la tasa, significa que es más caro endeudarse. Entonces es como para que la persona, Exacto. no sé, se les sea más difícil adquirir un crédito porque no les van a la tasa en la cual al banco le pasan la plata es tan alta que para mí también va a ser más caro también. Entonces, Ujú. me genera a mí esa pregunta de como, de si el año pasado la bajan y ahora la suben, entonces, ¿qué efectos nocivos puede traer eso a la población? Porque al final eso es la sociedad es la que se ha llevado como los resultados de todos estos efectos, tanto internacionales como nacionales, como el de las políticas públicas chilenas y de la guerra y todo lo que está pasando. Sí, es más o menos, es más o menos complicado, pero vamos a tratar como de hacer la bajada, porque primero que todo, bueno, todo esto lo que es una baja agresiva de las tasas de interés, parte con la pandemia, que sí o sí se cierra toda la economía, básicamente se cierra el comercio exterior también en mayor medida, salvo para temas de emergencia, así como llamadas más médicos, ¿bien? Entonces, ahí parte la reducción agresiva de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, de manera que las familias puedan adquirir créditos bien baratos y de alguna forma puedan subsistir en la medida de que la economía está cerrada, que básicamente las empresas no están funcionando. Eso por un lado, y estamos hablando ya de 2020. En el caso chileno, partió un poco antes por el mismo estallido social, que empezó un problema enorme en lo que es incertidumbre económica y por ende el Banco Central, además de hacer otra acción que es de intervención cambiaria, que básicamente hacer que el dólar no llegara, no sobrepasara los 800 o 900 pesos, tuvo que bajar las tasas de interés de manera más leve, porque si bien esto podía pasar, se pasó el tema del acuerdo por la paz y la nueva constitución el 15 de noviembre de 2019, hubo que hacer una política más expansiva por parte del Banco Central para que la inversión se pudiera mantener acá, básicamente, para que no tuviéramos pérdidas en capitales por ese factor político. Entonces, después viene la pandemia, tenemos ya a nivel generalizado, a nivel mundial, esta baja agresiva, y pasa que en 2021, ya con las economías más o menos sobrecalentadas, empiezan a hacer un aumento más gradual de las tasas de interés. Y el tema que viene acá es bien serio porque con la guerra entre Rusia y Ucrania,
tenemos un problema más grave, porque no sabemos si o dejamos que la inflación, digamos, vaya bajando por lo menos lo que es factores internos, porque los factores externos fueron de alguna forma más fuertes que los internos, al menos en lo que fue el inicio de la guerra, después se fue aminorando, pero había que ver si o no bajamos las tasas, perdón, o no subimos las tasas de manera tal que podamos mover un poco más la economía frente a la nueva suspensión del comercio exterior, o sacrificamos de todas maneras el funcionamiento de la economía de manera tal que la inflación vaya a la baja. Y aquí tenemos otro concepto que es bien poco conocido, que es la estanflación, que es lo que pudo haber pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania, en que empezamos a tener problemas en el crecimiento a nivel mundial, lo de la guerra iba a afectar aún más, íbamos a perder empleos y por otro lado íbamos a tener una inflación muy alta. Entonces aquí tenemos el tema de o favorecemos el crecimiento que estamos perdiendo y los empleos que estamos perdiendo a costa de mantener la inflación un poco más al alza, o sacrificamos el crecimiento y el empleo de manera tal que el camino hacia una inflación más baja, digamos, los esquemas de inflación que son meta, puedan tener un camino bastante más consistente a lo largo del tiempo, por lo general con una meta de 2 años. Y al menos en Chile eso fue lo que pasó. En lo que es la Reserva Federal fue quizá un poco más lento, pero ocurrió igual, y por el lado del Banco Central Europeo también. Así que por ese lado se tuvo que sacrificar el crecimiento económico, se tuvo que sacrificar los empleos, o básicamente la recuperación del empleo iba a ser mucho más lenta, incluso destrucción de los mismos, para tener una inflación meta, que en el caso de Chile es un 3%, de aquí por lo menos a 2024, y ya sabemos aquí que recién en 2025 vamos a tener una inflación más consistente de 3%. Oye, Pipe, y tú mencionabas que casi se da lo que es la estanflación, que es lo que tú explicabas, pero ¿qué faltó para que se diera la estanflación según tu punto de vista? Faltó una mayor pérdida del crecimiento económico, que esa pérdida, que básicamente llegáramos a una recesión económica con inflación alta. Ya, no recesión técnica, sino que fuera como una recesión real con destrucción de empleo y que ya se sintiera más en la economía real. Exactamente. Entonces, de lo que nos salvamos fue precisamente de tener un crecimiento negativo más prolongado, digámoslo, más allá de los 2 trimestres consecutivos, sino que fuera algo mucho más generalizado, algo más sistemático, un Ya, problema más perfecto. sistémico, perdón. Yo tengo me quedó como una duda así dando vuelta, que en Ujú. el fondo ya como que el Banco Central tiene como el poder como de, no es la palabra, pero como de jugar con las tasas. Obviamente tienen una dirección, supongo yo, tienen un Sí, plan en donde dice, ya vamos a hacer esto por esto, no es porque se le antojó. Pero así como el sentido común me dice, bueno, entonces, ¿por qué no mejor bajar la tasa y mantener las tasas bajas? Y si las personas pueden, o sea, pueden adquirir mayor acceso a dinero, porque el dinero que anda circulando, entonces la inflación es que hay mucho dinero circulando, qué sé yo, pero ese dinero sabemos que no vale, ha perdido, perdón, poder adquisitivo. O sea, sí. lo que hace 5 años podíamos comprar con 200.000 pesos, ahora no da. Entonces, yo pienso, como el sentido común me dice, ¿por qué no mejor bajan las tasas? Las personas pueden adquirir mayor crédito, o el fondo, los bancos van a empezar a prestar plata más barata, más fácil, más barata más que fácil. Y así las personas como que pueden movilizar la economía mediante el consumo. ¿Me explico? Como, Sí. ¿por qué eso no puede ser? Porque obviamente por algo no lo están haciendo. Ujú. Y eso también vale para la inversión.
Efectivamente, el tema del consumo es un factor, pero además el tema es los préstamos de plata para las empresas, sobre todo el caso de las grandes empresas que son las que se llevan el mayor, de alguna forma, entre comillas, un favoritismo respecto a las empresas más pequeñas. Y ya como respondiendo a la pregunta, al menos en lo que es el contexto actual, es difícil bajar las tasas si es que no tenemos un recorrido o una consistencia de que la inflación va a la baja. Y eso también hoy, lo podemos ver hoy día en el caso de Chile con el tema del indicador, del indicador mensual de actividad económica, el EMASEC. ¿Qué es lo que pasa acá? Que podemos tener las cifras respecto al año anterior y todo, pero vamos con las cifras mensuales. Lo que respecta al consumo a través del comercio y a través de servicios, todavía está, perdón, por sobre la tendencia de crecimiento, o digamos, valga la redundancia, por sobre el crecimiento tendencial de esos sectores. Y eso evita, de alguna forma, de que la economía se pueda enfriar de tal manera que digamos, ok, ya el camino hacia la reducción de la inflación ya es 100% consistente, por tanto, vamos a poder llegar a la meta de inflación un poco más tarde, y eso implica obviamente y eso implica el no bajar las tasas todavía. Y de hecho por eso se decía que en su momento que en mayo iba a ser o abril, si no me equivoco, ya no recuerdo bien cuándo fue la reunión de política monetaria antes de junio. Si es que no fue marzo o abril, va por ahí. Pero yendo al punto, se decía que en ese tramo las tasas iban a empezar a bajar. ¿Qué fue lo que pasó? La inflación se hizo persistente producto de estos dos sectores de la economía, que es comercio y servicio, principales sectores de consumo, creo, si lo vemos en términos básicos. Y entonces, como todavía queda dinero circulando, que está generando una presión inflacionaria bastante persistente, no podemos hacer una baja de tasa. Y eso suena triste porque al final sigue sacrificando la situación de los hogares, sigue sacrificando algunos sectores empresariales que mueven la economía, sobre todo lo que es el sector de construcción, pero es triste pero necesario al final, porque si quieres tener una inflación de 3% y que esa meta sea consistente a lo largo del tiempo o esté cercano al 3%, un poquito más, un poquito menos, pero que no llegue al 5% o al 4% o al 2%, necesitas que tu tasa de interés se mantenga alta hasta que se consolide esa convergencia, como le llaman los consejeros del Banco Central, de esa convergencia a la meta. Entonces, lo que vemos hoy día es que de alguna forma la tendencia de la inflación ya va un poco más consistente, salvo por el último dato del sector de comercio y servicios en el IMASEC. Salvo eso, ya podemos decir de alguna forma que la tasa va a empezar a bajar sí o sí en, ahora en la reunión de julio, que sería a fines de julio, la reunión de política monetaria que hace el Banco Central. De ¿Y hecho, de qué manera? Dale, Nacho, en la última dale, no. reunión ya no fue unánime la decisión de mantenerla. De hecho, ya hubo discrepancia entre algunos consejeros. Algunos votaron que se mantuviera, otros que se Exactamente. bajara. 3 Por eso ahora versus 3 ya, contra 2. claro. Oye, y antes de que pasemos a otra pregunta, ¿tú cómo crees que actuó el Banco Central? Porque bajo mi punto de vista, siempre la Fed es el que guía. Entonces, la Fed subía, pero el Banco Central chileno subió incluso antes que la Fed. Entonces, uno podría decir que actuó súper bien, pero no sé, ¿cuál es tu mirada desde el punto de vista como económico de cómo actuó el Banco Central subiendo súper agresivamente las tasas y sin dudarlo? Porque en Estados Unidos hubo harto revuelo acerca de
que ya sobre el 5% ya casi que estaban rompiendo la economía y que no podían seguirla subiendo. Entonces, ¿qué piensas tú como desde el lado económico, esa agresividad que tuvo y qué piensas si es que lo hizo bien o no? En tu opinión, claramente. Ujú. Bueno, partir porque en Estados Unidos todavía faltan dos aumentos de tasas más. Eso significa que vamos a estar cercanos al 5%, incluso más del 5% allá en Estados Unidos. Y eso va a significar a la larga una posible recesión en los últimos trimestres de allá, incluso quizá una recesión un poco más ahora. Pero en el caso chileno, yo creo que estuvo bien haber actuado antes que los grandes bancos centrales del mundo. ¿Por qué? Porque teniendo casi 80.000 millones de dólares circulando en la economía, el Banco Central tenía que cerciorarse de que la, la inflación no se nos fuera a las pailas, por decirlo en buen chileno. Entonces, a- aquí el Banco Central dice, ok, tenemos estos desórdenes macroeconómicos no grandes, gigantes, entonces tenemos que actuar ahora. Básicamente es agosto de 2021 que empiezan las primeras alzas de tasa, que son al principio bien graduales y después más a finales de 2021 y hacia 2022 se vuelve más agresiva esas alzas de tasa. Por lo cual uno puede decir, quizás habrá exagerado un poco. En lo personal, yo creo que fue necesario. Es como fue exagerado, pero fue algo necesario y yo creo en consecuencia estuvo bien. De manera que no llegáramos a una inflación, quién sabe, de 16% o allá, yéndome al chancho, un 20% de inflación para 2022. Y eso considerando la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, yo creo que estuvo bien, fue lo correcto. Hubo que sacrificar mucho en la economía chilena, sí, de todas maneras, pero el beneficio que vamos a tener a largo plazo va a ser el tema de la inflación del 3%. Ahora después, ya entre la coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que se contiene en contacto directo porque manejan la política macroeconómica del país, ver qué ocurre con el tema del crecimiento a nivel estructural. Oye, y solo un comentario ya también netamente personal. Eh, yo siento que el Banco Central chileno se destaca también por la calidad de personas que trabajan en él. O sea, sin conocer la calidad que tiene la Fed, me arriesgaría a decir como que el Banco Central chileno tiene personas que perfectamente podrían estar en cualquier banco central del mundo y que por eso también es como nuestra joya a nivel económico el Banco Central. Al menos eso Claro, pienso yo. y de hecho, sin ir más lejos, allá en la Fed se propuso, como en la vicepresidencia de la Fed, se propuso un economista chileno, que es En Ricardo se- Caballero, que al final rechazó la se- propuesta de ser vicepresidente, se- pero significa que estamos tomando revuelo en cuanto a lo que es como investigación económica. Y el caso del Banco Central chileno, tuvimos a Mario Marcel, que tuvo la determinación de, de aplicar una política monetaria más expansiva cuando fue necesario, e incluso antes de la pandemia, como decía antes, y una política monetaria restrictiva cuando fue necesario, cuando teníamos todo este desastre macroeconómico a mitad de 2021. Básicamente uno de los mejores banqueros centrales del mundo, Mario Marcel. Bueno, y Y por hoy eso día se tenemos ganó como a... el reconocimiento de todos los chilenos. Exacto. Y bueno, y ahora tenemos a la presidenta Rosana Costa del Banco Central, que también ha seguido la misma línea de Mario Marcelo. O sea, hagamos la pega lo más impecable posible para que no tengamos un problema macroeconómico más de largo plazo, que no se vuelva esto un problema estructural, básicamente. Igual estaba pensando yo respecto de los comentarios sobre que en el fondo de esto de la atingencia de la medida del Banco Central de adelantarse a la misma Fed, yo pensaba así como, wow, qué bueno, porque al final eso igual demuestra cierta como autonomía, entre comillas, si es que se puede decir eso en un mundo globalizado,
de decir, bueno, nosotros tenemos como la embarrada en nuestro país, tenemos que estar adelantados y tenemos que estar pendientes de nuestra economía. Yo creo que, ya un poco, casi que como opinión personal, pero creo que demuestra que Chile a nivel económico sigue siendo un país sólido, como y serio. O sea, yo no sabía esto de que habían propuesto a un chileno como vicepresidente de la FED, pero sí, qué buenas escuelas de economía en Chile. O sea, para que lo hayan, digamos, considerado un chileno, lo encuentro como genial. Y la fuerza que tiene como el país para sobreponerse a esto, si uno se compara con sus pares latinoamericanos, a pesar de todo, Chile se ha mantenido bien dentro de todo, como Oye, igual no como escuchan de otros respaldado nomás. países, igual no escuchan de otros países nada más, igual tenemos que seguir eso, así No, sí que... lo sé. No estoy siendo, no estoy siendo, no estoy siendo nacionalista poniéndome así la camiseta solo por Chile y con todo. No, pero sí quiero destacar a mi país un poco, po, de que estamos bien, ¿no? Intentando tirarnos para arriba un poco, po. Si siempre somos tan chaqueteros con nosotros mismos, po. Claro, sí, efectivamente. Y bueno, y considerar que en este caso el economista chileno Ricardo Caballero es investigador del MIT, estudió si no me equivoco, su doctorado en el MIT, se quedó allá trabajando, investigando, y eso al final, como con ese mérito, lo lleva a, a ser nominado de esta manera. Y claro, hay que decirlo que en términos políticos estaremos muy mal, pero en lo que es factor como el orden macroeconómico estamos mejor que el resto de América Latina. Bueno, haciendo el contraste, aquí me van a molestar nuestros amigos argentinos, pero hay que decirlo, estamos en una mejor situación lamentable para ellos, porque al final tienen un desorden bastante más de estructura macroeconómica del sistema económico en su totalidad. Sí, igual ya nos quemamos los dos con los argentinos, así que da lo mismo, ya fue ya. Yo, yo no me puedo seguir hablando ahora. Tú ahora, sí, claro, solamente tú Claro, podías hablar, pero ya no, basta de nacionalismo y cosas por el estilo. Pero quiero retomar un poco la pregunta de esto más que nada este comentario acerca de esta cierta autonomía, entre mega comillas, del Banco Central, o sea, autonomía no a nivel nacional, porque es autónomo, sino como autonomía en términos de decisiones respecto de la Fed y no tener que estar esperando a ver qué dicen ellos, etcétera. Pero entonces, ¿cómo entonces se puede mitigar la inflación, teniendo en consideración de que no solamente dependemos de una cosa nacional, de que acá nosotros tengamos como ordenadito, sino cómo mitigar la inflación considerando que la guerra en Ucrania, Rusia sigue estando en pie? Estados Unidos también tiene sus propias políticas que lógicamente nos van a chorrear a nosotros como latinoamericanos. Entonces, ¿qué se puede esperar para la inflación? La meta es el 3% el próximo año. Tú ya adelantaste de que eso como que es medio real, que al menos 2025, ¿o no? ujú. Entonces, ¿cómo mitigar, teniendo en consideración que tiene una economía súper chica y que está muy globalizada y está muy metida en el sistema también eh, de capitalista y qué sé yo? ¿Cómo mitigar entonces la inflación? Es una tarea difícil. Sí, es bastante difícil, y sobre todo considerando, como dices tú, lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos, porque al final cualquier movimiento que haga la Reserva Federal, que para los que en ese momento no sabíamos de nada de economía, decimos que la Reserva Federal mueva 25 puntos base, o sea, un 0,25% su tasa de interés al alza, o un 0,5%, uno dice acá, chuta, no están moviendo nada la tasa y acá estamos moviendo casi 2% de una. Y lo que pasa es que, para los que nos están escuchando, sobre todo, tenemos el problema de que si la Reserva Federal en Estados Unidos mueve muy poco la tasa, como decía yo, un 0,25, 0,5%, afecta a todo el mundo, sobre todo en lo que es el tipo de cambio, que es el dólar en este caso.
que si hace un pequeño aumento de tasa, pequeño entre comillas, pequeño para nosotros, grande para ellos, el dólar para nosotros va a aumentar. Y eso significa que lo que es importaciones se nos encarecen más. Bueno, el tema de las exportaciones sale favorecido porque para un exportador el dólar caro le juega a favor porque recibe mayores ingresos. Pero, pero considerando que Chile importa bastante, sobre todo en los últimos años, tuvimos la salvedad en los últimos trimestres de 2022, pero en lo de la generalidad importamos más de lo que exportamos, es como consumimos más de lo que vendemos. Entonces, dicho eso, el aumento de tasa de Estados Unidos nos pega más fuerte. Por tanto, esto también significa, se traduce en un aumento más o menos, es un aumento menor, pero que no hay que dejar de considerar en los precios de ciertos bienes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo combatimos la inflación a pesar de eso? Ahí está el rol del Banco Central chileno, que, bueno, como bien mencionaste tú, ¿no? Eh, tenemos esta autonomía a nivel nacional de la autonomía del poder político, pero que además hayamos podido tomar la decisión, sí, básicamente es como sin pedirle permiso a nadie en el mundo. Sí, es como hoy Estados Unidos necesito aumentar las tasas porque estoy con problemas de inflación, pero ¿cómo lo hago? ¿Vaya a subir tú también las tasas o no? Por decirlo como en términos muy simplificados, pero aquí Chile tuvo la determinación de decir, ¿saben qué? Vamos con todo, aumentemos las tasas, vamos, demos por iniciada esta lucha contra la inflación que se venía a una alza. Ahora, nadie pensaba que íbamos a superar el 10% de aumento del costo de vida. Nadie se lo imaginaba, pero pasó, el Banco Central actuó a tiempo. Algunos podían decir, debió haber aumentado menos las tasas o debió haber quizás dejado que pasara un poco y actuar más tarde, pero actuó a tiempo, básicamente. Y eso nos permite tener una lucha hacia a una menor inflación, a un menor coste de vida, o como dirían otros, la desinflación, más bien encausada. Oye, Pipe, mira, estás viendo y llevamos harto rato, entonces podemos seguir hablando eternamente y por eso quería como quemarte un poco con una pregunta que no tenía pensada para ti, no la ¿Ya? habíamos pensado para ti con Namar, y es, si fueras argentino, ¿qué harías tú dentro del Banco Central argentino? ¿Hasta qué nivel subirían las tasas? Y ahí te quemaste por si acaso, estamos los tres quemados. Sí, no, ahora ya, No, no es también que estemos contra los argentinos, no, 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 pero no se moleste con aquí, nosotros. para que si nos escucha alguien de Argentina, para que se lleve algo también. Mira, esa pregunta es mucho, pero mucho más compleja que el resto de las preguntas que hemos tratado. Porque tenemos una inflación en Argentina cerca del 120% Por eso, sí. de respecto al año anterior, y más encima tenemos una tasa de interés, adivinen, Yo nunca he visto la tasa de interés argentina, ni siquiera me la he investigado. cerca del 100%. Entonces, el problema que tienen en Argentina es mucho más estructural que el solo hecho de las tasas, porque siguen aumentando las tasas, pero la inflación sigue aumentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Primero, tenemos que el Banco Central financia el gasto del gobierno. Básicamente, el Banco Central de Argentina financia los déficits fiscales, por un lado, y eso implica que el gobierno tenga más plata de alguna forma para endeudarse o paga la deuda nacional más barata, pero al menos para lo que es el gobierno argentino propiamente tal. Olvidémonos de la situación de las familias que no tienen cómo pagar las deudas, a diferencia del gobierno argentino. Entonces, eso por un lado, tienen un tipo de cambio
fijo allá, que básicamente el dólar está fijado a X pesos argentinos, que lamentablemente ha ido subiendo porque la cantidad o la presión por tener más dólares por parte de las personas, de la familia, ha ido aumentando de manera, no sé si exponencial, pero digámoslo, cercano a ello. Y solo por un dato, el año 2019 el dólar en Argentina rondaba los 40 pesos argentinos. Hoy día, si lo vemos, o incluso 20 si lo vemos el dólar oficial. Hoy día, el dólar en Argentina, el precio oficial está cerca de los 300 pesos argentinos, un poco más. Y en lo que llaman ellos el dólar informal, mercado negro o el dólar blue, está cerca de los 500 pesos argentinos. Entonces, tienes ese conjunto de problemas, sumado a un montón de subsidios excesivos, también el tema de impuestos excesivos allá en Argentina, que te desarman la economía a modo tal que las empresas se van yendo de alguna forma, las familias se van quedando con mucho menos recursos, las retenciones a la actividad económica, quizás estratégicas como a la agricultura, son mucho mayores. Y el tema de la inflación misma, que aunque vayas aumentando las tasas de interés, con toda la incertidumbre que hay allá, con todo lo que se sigue consumiendo tanto a nivel de familias, y en especial del gobierno argentino, y hablo del gobierno en su conjunto, ya como el Estado argentino, hacen que la inflación no deje subir. Y eso es una constante que han tenido ellos por décadas. Están Y lo ha llevado a donde acostumbrados están a ir ahora. así. Claro, están más o menos acostumbrados. Pero ganaron el Y el mundial, problema, así que da lo mismo. Tienen claro, al Papa, así que también da lo tienen mismo. al, tienen al Papa, tienen el Mundial y tienen al presidente de la FIFA. Entonces, ahí Sí, no voy a ya. meter Ah, porque los futboleros en Argentina ya me van a crucificar. Y el otro ya estamos problema ya. claro, y el otro problema que no quiero dejar pasar es respecto a la solución misma que tienen algunos allá en Argentina, que son soluciones creativas, pero que son más graves que la misma enfermedad, que es el dolarizar la economía en Argentina. Que dejen de existir los pesos argentinos y nos pasemos a los dólares. Sí. Milei Porque eso está, significa, Milei está proponiendo eso también, ¿cierto? exactamente, y eso significa pérdida de acción de la política monetaria, y ya no tienes política monetaria, por tanto, no puedes hacer frente a los shocks externos o internos que tenga el país. Eso es lo más complicado. O sea, si tienes alteración al ciclo económico, no puedes hacer nada, por un lado. Tienes una cantidad de dólares limitado, pierdes competitividad frente al resto de los países y por tanto es más difícil que tú digamos, como persona, emprendedor, empleado en una gran empresa, puedan hacerle frente en términos de comercio exterior a otros países. Y además que el coste de vida aumenta, que eso es lo otro. Entonces, el tema de dolarizar suena bonito porque la inflación efectivamente se te va, se te desploma, que fue lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, cuando se dolarizaron, pero el costo es mucho mayor. Y De hecho, yo he lata visto gráficas de porque... Ecuador y no son muy ¿Mm? bonitas. Ujú. No, yo iba a hacer un comentario colorido nomás, de que lata porque al final la Argentina es un país grande, o sea, tienen de todo y están con un desastre económico, tienen un potencial como de potencia incluso, así como Brasil, Argentina son países grandes, Chile es un país largo, pero es un país de minería, no es como que tengamos petróleo ni nada por el estilo, pero entonces es una pena que tengan una gestión tan mala de su economía, porque podrían ser un país muy poderoso. Y bueno, pero lo Claro, bueno es que ellos, entre comillas, viven bien dolarizados, felices, como que están acostumbrados, lamentablemente, a esta situación de la inestabilidad. O sea, uno lo puede ver. Y
solo quería hacer ese comentario para que no crean que uno está como nacionalizando el podcast así como, no, sí, no, no es nada por el estilo, pero sí, sí es una pena, como que siempre sea lo mismo y aparecen estos candidatos presidenciales extremos que uno dice como, pero ¿cómo? Y es porque son soluciones como al final extremas a problemas extremos también. Claro, Al efectivamente. final, te tenía una última pregunta que estaba linkeada a una cosa que dijiste del IMASEC, que me quedó, que siento que es como una salida, una luz al final del túnel, que me quedó dando ¿Ya? vuelta, que esto de que estaban a punto de bajar las tasas, pero el sector comercio está ejerciendo como una presión inflacionaria. Entonces, mi Servicio más pregunta que nada, pero como, claro, mi pregunta iba a ser como, entonces, ¿cómo se debería comportar el comercio para que den luz verde a empezar a bajar las tasas, el Banco Central para que empiece a bajar las tasas y con eso a lo mejor encontrar una salida a la constante alza? sí, ya yo creo que ahí la respuesta es fácil, es ver cómo va la tendencia del crecimiento económico del país y ver cómo va evolucionando, y esto es mes a mes, porque aquí la, digamos, como la interpretación válida proviene de los datos de mes a mes y no del mismo mes respecto al año anterior, porque eso es básicamente dar una sensación, darle quizá una mayor calentura al debate político, pero no a lo que es términos económicos, como más fome, no aporta. Sí, en lo que respecta a los del mes anterior, mes anterior, vemos que el tema del comercio ha ido a una baja más lenta de lo que uno desearía con una tasa de interés muy alta. Y el caso de servicio ha sido mucho más persistente. Entonces, y el caso del comercio, como está más cerca de la tendencia, uno podría decir, y aquí tenemos una primera luz a la salida del túnel, pero falta la otra luz, que ya sería como la luz definitiva de la salida del túnel, que sería el de los servicios y su evolución mes a mes, para que vaya acercándose más a la tendencia de crecimiento económico tendencial. Y eso es donde todavía no hemos llegado, todavía estamos por sobre la tendencia. Oye, Pipe, ya te hemos bombardeado, te preguntamos hasta de Argentina, entonces ya yo creo que ya es hora de pasar a las preguntas más fáciles, porque para que te relajes y ya no nos ponen en otros lados, así que para relajarnos un poco, queríamos pasar a la última sección del podcast, que son preguntas como relajadas, más como para conocerte un poco más y que nos dé un par de consejos. Y la primera Ujú. es, para que veas que cambiamos totalmente de tema, es ¿dónde, si tienes alguna picada, un restaurante que tú invitarías a comer a alguien si tuvieras que recomendarle? Ufa, complicado. Pero voy a dar una picada, donde he ido ya varias veces, he ido tanto con los chiquillos de Hablamos de Economía, el Alfredo, el Roberto de Economía Guerra y Felipe de Economía en 3 minutos, y también he ido con mis amigos de la U a un local que se llama Uncle Fletch, o Tío Fletch. Ahí, Ya. en ¿Y Ya. algún dónde momento en está? el... Uncle Fetch, ¿es una hamburguesa o no? Sí, exactamente. Ah, Ah, creo que lo conozco. ¿Hemos ido alguna vez? ¡uh! No sé. ¿Está en Bellavista o nada que ver? Sí, hay un local en Ah, sí, Bellavista, ya. exactamente. Ya. ¿Qué más? Y no, si no me equivoco, oh, no, bueno, ahora cómo se llama la calle. Malincroft, si no me equivoco, con la que viene después de Bellavista. Ya, Pero es, Antonio López de Bello debe ser, por ahí. claro, por ahí debe ser, tal cual. Y es muy buena tienda de hamburguesa, así que si es que lo conocen, pero no han ido, vayan. ya. Eso les puedo decir. Ya. Buen dato, buen dato. Recomendación. O- Oye, Pipe, Dardiñac. la segunda pregunta es, un deportista favorito, pero que no sean los típicos, o sea, que no me digáis Alexis Sánchez, Arturo Vidal, uno que...
Que no sean los de fútbol, pucha. Si vamos a dejar fuera el fútbol, te diría que, y aquí estoy como entre algunos o algunos pocos, más tirados al tenis, considerando que ahora últimamente he estado viendo harto de tenis. Federer a nivel internacional, Roger Federer, y en Chile Nicolás Jarry, que hoy día Ya, la está sí. rompiendo después de que perdió su ranking hace un par de años. Y ya yendo más a la historia, ya tenemos a otros chilenos como el Chino Río, Mazú, Fernando González, sobre todo Fernando González, que han sido tremendos deportistas, al menos lo que es tenis, ya, al menos de mis favoritos. ¿Y de fútbol? ¿De fútbol si nos vamos a ese? ¿O no te De gusta tanto el fútbol, fútbol? no, yo soy fanático del fútbol. Ah, Sí, ya. por Qué eso decía en buena. un momento, chuta, me quitaron la opción del fútbol. Pero favorito, te diría dos. Claudio Bravo, por un lado por ser como una persona como bien, un poco, tanto de íntegra y también en términos de que siempre ha sido bastante sólido. Y aquí voy a polemizar Cristiano Ronaldo, por Ah, cómo, ya. fue evolucionando. Quizás su persona no me pueda agradar mucho, pero lo que es como su actitud deportiva, cómo ha ido evolucionando desde que empezó. Entonces, ya a él le doy Aquí más el mérito que a Messi. Ahí empieza yo la... me voy a Ah, tirar a ya. la piscina Ahí sí contigo que y te quemaste. yo me voy Claro, a tirar a la totalmente. piscina contigo y Carbonizado. también soy fan de Ronaldo. Así que ahí Sí, estamos el Nacho juntos es en súper eso. fanático. Me parece. Oye, la siguiente pregunta. ¿Dos libros que recomiendes? ¿Pueden ser de economía o no? Como tú quieras. Sí. Bueno, los dos van a ser de economía, así que... ¿Está bien Y dos también? que estoy leyendo, o al menos tratando de leer a la par. El primero es Capitalismo de Janet von Wolfersdorf, que es alemana, que hoy día está en Chile, economista. Y el otro libro de un maestro, que es del profesor Ricardo French Davis, La pandemia neoliberal, que es básicamente la continuación de otro libro anterior que se llama Reformas económicas de Chile de 1973 al 2017. ¿Y Son dos libros que recomiendo. qué nivel de economía hay que tener para leer los dos libros? ¿O Básico. cualquiera puede leer? Ya, Cualquiera lo puede leer, sobre todo en el caso del libre capitalismo, porque va contando un poco la historia de cómo ha ido evolucionando el capitalismo, con aspectos de cómo surge el tema de la competencia, cómo surge la innovación, y esto acoplado a lo que es la evolución humana como tal. Ah, qué Entonces, sobre interesante. todo ese libro es bien entretenido y en algunos puntos suele ser un poco más difícil de leer porque son otros conceptos, pero en lo que es general es bastante fácil. El caso de pandemia neoliberal es un poco más complejo porque está lleno de datos macroeconómicos. Entonces ahí hay que tener un poco más de conocimiento técnico. Ahora, no es que sea un libro difícil de leer, pero hay que ir entendiéndolo más lento. Es de ya. lectura lenta. Ya, entonces pasemos. Quizá, yo creo que el de capitalismo lo voy a anotar ahí a ver si me lo leo en el futuro. A mí igual me gusta leer, así que ahí Es lo voy a anotar. Oye, buenísima, se los recomiendo mucho. ¿qué has aprendido este último año? Cualquier cosa que Este considere último relevante año que o haya últimos aprendido. años. No este último año, los últimos 12 meses. ¿Qué has aprendido que considere relevante de contar? Podría hablar, podría hacer un resumen de lo que fue mi tesis porque llevo un poco menos de casi 4 meses con lo que es la tesis definitiva, porque tuve dos intentos de tesis y los deseché, a pesar de que fui pasando los ramos y egresé en marzo de este año. Pero por ejemplo, al menos lo que a mí me respecta a lo profesional, aprendí mucho de lo que son los sistemas de gestión de residuos municipales, que básicamente la bolsa negra que genera cada persona, que es lo que trae entretenido, que la mitad de eso es pura basura orgánica, que es
la fundamental en cuanto a lo que es lo que genera la contaminación atmosférica, por lo que hace efecto invernadero, por ejemplo. Entonces, y como algunos países y algunas comunas en Chile han hecho como planes o han hecho esfuerzos para mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero y que esa mitad de la bolsa negra de basura, por ejemplo, se trate a través de compostaje, lo que es digestión anaeróbica, que es recuperación del gas, etcétera, etcétera. Eso por el lado de la tesis. Y por el lado económico, tengo que decir que he aprendido bastante todavía, porque todavía, como me metí hace no muchos años en temas de economía, he ido aprendiendo nuevos conceptos, he ido aprendiendo sobre temas de teoría. Hacia un camino un poco difícil, porque además que he tenido que compatibilizar el tiempo de la universidad con el tema de la página y ir estudiando economía como en el intertanto, como independiente, pero ir aprendiendo el camino. Yo creo que eso es lo que más rescato en este año, en estos 12 meses. Qué buena. Oye, ¿y la economía tenéis para aprender siempre? O sea, siempre voy a ir profundizando un poco más en lo que es economía. Sí, de todas maneras. Y mi idea es después de ya titulado, seguir profundizando conocimiento. Genial. Oye, y aprovechando que estás hablando de la universidad, ¿cuál fue el ramo que más odiaste? Termofluidos, que es la combinación, para los que saben un poco más física, química, termodinámica. Es una combinación en lo que es termodinámica, los tres estados las tres leyes de la termodinámica y la mecánica de los fluidos, por decirlo de alguna manera, que es algo que me costó demasiado entender, no, no me fue muy bien y Pero se espero pasó. sí, lo pasé, Ah, pero no ya. volvería a tener ese ramo. No, hay dos ramos que me compliqué después de eso, pero diría que los más difíciles, o entre los más difíciles estaba ese ramo que era una combinación de termodinámica con la mecánica de fluidos, termofluidos, como le decían en la malla de la carrera. Tiene hasta nombre Suena complicado. difícil. Sí, es demasiado difícil. O al menos como lo enseñaron era demasiado abstracto. Oye, y ya la, Oye, la última dale. pregunta para finalizar el podcast. ¿A quién recomendarías para que invitemos en otro podcast? A ver si ya tuvieron a dos que no diré quién, no voy a hacerle spoiler. ¿Puedo recomendar a dos personas en vez de una? ¿Sí? Sí, obvio. Aquí va a ser obvio, se van a reír de mí, pero recomiendo a Roberto de Economía y Guerra y recomiendo a Felipe de Economía en 3 minutos. Son mis recomendados del podcast. Los vamos a contactar a ver si nos pescan. A ver A ver si nos pescan, pues. A lo mejor nos Sí, yo creo pescan. que sí. Van a tener tiempo. Más o menos, Oye, pero van a tener tiempo y sería bacán escucharlo, su visión, que de hecho diría que es mucho más completa que la mía, porque ellos son economistas propiamente tal. genial. Oye, Pipe, muchas gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo de hablar con nosotros, por recibir preguntas que también nosotros sabemos que eran difíciles. O sea, yo cuando te pregunté la de Argentina sabía que era una pregunta complicada y que nos contestaste todo. Así que muchísimas gracias por la disposición y por el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la Hoy, invitación. Feliz de haber estado acá, compartir con ustedes nuevamente este espacio y se vendrán mucho más instancias de podcast o de en vivos de Instagram, etcétera, etcétera. Así que Sí, podemos grabar otra vez otro tema y feliz. Siempre invitado. lo que siempre he querido hacer fantástico. es una especie de debate en vivo, como poner Ujú. silla y sentarse en una tarima y debatir, por así decirlo, con más personas. Siento que sería entretenido también, pero más Ojalá, complicado de estaría bueno. organizar. Sí, Ahí sí que queda la embarrada, yo creo, pero, Sí, pero ¿no? habría que ver Y ahí cómo nos funan a organizarse. todos.
Claro, hasta ahí no llegamos. No, Oye, pero Pipe, muchas gracias, ¿y chiquillos. dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden seguir para que vean tu Eso. contenido? Voy a dar tres fuentes. Bueno, hay dos que son una Todas misma, las que tengáis. pero la primera es en Instagram y a una aplicación nueva que salió de Instagram que se llama Threads, que me llamo Economía con Pipe, @Economía con Pipe, todo junto, y en Twitter, que también me llamo @Economía con Pipe, todo junto. Así Ya. que ahí para que sigan contenido, comentarios, o alguna que otro intento de debate hacia otras personas, a otros tweets en este caso. Así que ahí recomiendo ahí que me vayan a seguir. Y lo mismo digo, voy a aprovecharme de darme esta licencia para que vayan a seguir a Tendencial, porque saben que veo que en este poco tiempo ustedes dos han hecho una tremenda pega, así que felicitarlos y invitar a los que escuchan este podcast a que sigan @Tendencial. Oh, muchas Gracias, Pipe. gracias. Y a Oye, ustedes por este espacio de conversación muy bueno. Muchas y ahí gracias. esperamos que se vuelva a repetir porque, bueno, tú Pipe hace de los como desde el principio que hablamos contigo, así que nosotros también somos fan de tu página, siempre estamos viendo tu historia cuando publican los posts y todo, así que súper buena página. También los invitamos a que sigan a Economía con Pipe y bueno, hasta aquí llega el podcast y nos vemos en otra instancia.